Muy bien, hermanos amados. Abba Padre, recibimos tu amor en este día. Y tu amor hemos entendido que tiene que ver con el testimonio de tu palabra. Ese es el amor que usted nos brinda, Padre Celestial. Bienvenido también sea usted, amado amigo, hermano, allí que nos separa usted un tiempo para ver esta enseñanza. Bien, hermanos amados, quiero decirles que el fondo que usted ve no lo ven los hermanos de el video. Solamente es exclusivo para usted. Los hermanos sí ven el fondo que normalmente se ve que es de casa. Ok. Bien. Hoy continuamos con la serie La manifestación de los hijos de Dios. Y mire ya, hermano amado, estamos en la parte 4 y queremos darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial realmente porque Él es digno y el único que merece la gloria, el honor por el entendimiento de su palabra. En esta parte 4 vamos a enseñar un tema que tiene que hacer meditar a más de uno. Porque muchísimos creyentes e hijos de Dios dejan el primer amor. Lo primero que les voy a decir es que vayamos a las Escrituras y nuestro pasaje de fundamento de la serie. Busque el libro de los Romanos, capítulo 8, en su Biblia digital o en su Biblia física. Romanos 8, y vamos a leer versículos del 17 al 24, que es el pasaje de fundamento de la serie que estamos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo a poder enseñarles esta serie, la manifestación de los hijos de Dios. Dice Romanos 8, 17 al 24. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy. Y no solo ellas, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos y aguardamos
la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si la vemos, ¿para qué la esperamos? Porque muchos creyentes, inclusive hijos de Dios, dejan el primer amor. Número uno, porque no se entendió qué es el primer amor. Y no se puede, si no se entiende qué es el primer amor, no se puede enseñar por qué dejan el primer amor. Hoy vamos a tener respuesta a esta pregunta. Respuesta porque, mire usted, hermano amado, y le debe pasar a usted como me pasa a mí, que encontramos en la iglesia, muchas de ellas con ideas, con doctrinas y diferentes, con diferentes entendimiento de las escrituras y del evangelio. Hoy vamos a dar respuesta y eso indudablemente tiene un precio que hoy veremos. Cuando iniciamos la serie, la manifestación de los hijos de Dios, enseñamos que hay un primer momento previo a su manifestación. Es decir, hoy no se manifiestan todavía los hijos de Dios. Eso lo hemos entendido, que eso está reservado para los nuevos cielos y la nueva tierra, que es la Jerusalén celestial, es la Jerusalén ideal, es la Jerusalén de la vida eterna. Entonces, pero hay un momento previo, hay un primer momento previo de la manifestación de los hijos de Dios, o sea, aquellos hijos de Dios que hay algo que están haciendo. Y lo primero que están haciendo es no dejar el primer amor. Es decir, entendieron el primer amor y están cada día ampliando, creciendo ese primer amor en las vidas. Entonces, ese primer momento previo a la manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con la transformación de la vida de una persona, varón o mujer. Y esta transformación tiene dos etapas, porque el plan de Dios tiene que ver con redención y restauración, para poder Él, en los nuevos cielos y la nueva tierra, establecer su trono en la tierra y juntamente con los hijos de Dios que se manifestarán, gobernarán toda la tierra, como lo hemos visto ya. Estas dos etapas en la vida de una persona, varón o mujer, tiene que ver con una primera etapa. Alguien que recibe y alguien que cree. El evangelista Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13, versículo con muchos mensajes, pero hoy lo vamos a entender desde el contexto cuando los siervos hebreos escribían las escrituras y el evangelio.
Pero vamos a leer qué dice Juan 1, versículos 12 y 13. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dos cosas que tienen que suceder: recibir y creer en una persona. Entonces dice, bajo estos dos elementos importantes en la vida de una persona, tiene, dice, el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, empieza un proceso. Los cuales, dice, no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino de Dios. Hasta hoy, muchos reciben a Jesús el Mesías, pero no creen. Cuando alguien recibe a Jesús, que es lo que hoy más sucede, empieza su camino de creyente. Según lo que hoy vemos en la iglesia y fuera de la iglesia y aquellos que se incorporan, reciben, hacen una oración de recibir y como que hasta ahí nomás quedará. Pero el pasaje nos dice a los que creen en su nombre. El recibir y el creer hace que una persona tenga el derecho de llegar a ser un hijo de Dios. Y cuando alguien recibe a Jesús, en ese momento inicia un compromiso de querer transformarse, de obedecer las leyes y los mandamientos de Dios. Pero no creen. Porque esa palabra creer tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con conversión, tiene que ver con un volverse a Dios, tiene que ver con un convertirse según los mandamientos y las leyes del original de las Escrituras y del Evangelio, en el Espíritu Santo, tal y como lo entendían los escritores hebreos. Y eso se llama caminar en fe y obras, como nos dice el apóstol Santiago. La fe sin obras no es bueno. Y el obrar sin fe tampoco es bueno. Tienen que ir los dos de la mano. Y eso habla de fidelidad. Por lo tanto, hoy hay muchísimos creyentes que solo reciben, pero tienen una debilidad en la fidelidad en cuanto a las Escrituras y en cuanto al Evangelio, en obedecerlos fielmente. Y también hay hijos de Dios que recibieron y creyeron, comenzaron el proceso de llegar a ser hijos de Dios. Llegaron a ser hijos de Dios. Pero hubo algo y hay algo que, sin saberlo, ellos mismos dejan el primer amor. ¿Por qué? Porque no se entendió qué es el primer amor. Pero un hijo de Dios que ha entendido el primer amor, y esta es la segunda etapa, tiene después, con todo el derecho, por haber recibido y creído, llega a ser un hijo de Dios. Pero al llegar a ser un hijo de Dios, entendiendo lo que es el primer amor, tiene que caminar ahora a ser parte de las ovejas remanentes. ¿Por qué?
porque ha sido profetizado. Y a veces la palabra de Dios tiene su justicia. Y eso a veces la justicia de Dios como que o no se quiere entender o acomodan la justicia de Dios, pero la justicia de Dios es única. Es justicia de Dios. Y ya hemos visto estos pasajes de Ezequiel y de Jeremías. Ezequiel 34, le animo a los que aún, hermanos, ahí en el canal todavía no han escuchado la referencia de Ezequiel 34, versículos del 11 al 15. Asimismo, Jeremías 23, versículos del 3 al 4. Estos pasajes hablan de que Dios mismo va a recoger, no dice a sus ovejas, no dice a todos sus hijos, sino a un remanente. De todos los lugares, dice. Y que les va a poner pastores que los apacienten a fin de que ya no tengan temor, ni sean dispersados, ni se extravíen. Es lo que declara Yahweh de los ejércitos, nuestro Dios Todopoderoso. Él va a recoger al remanente de sus ovejas. Y hoy tenemos que entender que las ovejas son hijos de Dios. No solamente es el que recibe a Jesús el Mesías, también tiene que creer, tiene que tener fidelidad al testimonio de la palabra de Dios, a cómo entendieron los siervos hebreos las Escrituras y el Evangelio. Ahí está justamente el vacío. Dios, nuestro Padre Celestial, no solamente va a buscar a los israelitas creyentes como sus ovejas remanentes, que de acuerdo a cómo ya hemos entendido a la fecha, Romanos 11, el árbol de olivo del cual se habla ahí, tiene a las ramas naturales, que es la Jerusalén espiritual, y tiene a las ramas silvestres, que vendríamos a ser nosotros, los gentiles, que hemos recibido y creemos que hemos adquirido un compromiso de obedecer las Escrituras y el Evangelio, y que somos fieles, caminamos en esa fidelidad. No solamente es compromiso, sino fe y obras. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos ha permitido entender. Esa es la Israel espiritual. Es la Israel ideal. Es la Israel que ha comenzado ya. No es que comienza aquí en Occidente. Ya comenzó en Jerusalén. La Jerusalén espiritual. Pero también la justicia de Dios es justicia de Dios. Guste o no nos guste. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No la justicia del hombre, ni la justicia que yo quiero crear. No, esa no existe. Lo único que se entiende es la justicia de Dios. ¿Y la justicia de Dios dónde está? Cuando entendemos con sabiduría la Escritura y el Evangelio. Ahora,
Solo Dios va a recoger a sus ovejas remanentes o hijos de Dios remanente, porque habrán algunos hijos de Dios que han dejado algo de hacer. Y es más, el profeta Daniel lo profetizó. En Daniel 12, en el versículo 1, habla de un tiempo de aflicción. Ese tiempo de aflicción ya lo hemos enseñado desde el año 2022, cuando enseñamos capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis y se encuentra en el canal del ministerio. Ese tiempo de aflicción se refiere a los 3 años y medio de los 7 años en la cual el hombre de pecado o anticristo, como se conoce aquí en Occidente, estará gobernando todo el mundo. Y en sus 3 años y medio últimos, el profeta Daniel está profetizando que serán días cual nunca ha habido desde la antigüedad. Pero dice también que en aquel tiempo, o sea, en los tiempos en que se manifieste el hombre de pecado, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Dice algunos, que tiene que ver con Ezequiel 34 y Jeremías 23. Un remanente. Todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. ¿Y quiénes son esos algunos hijos? El mismo Daniel lo profetiza y lo dice en el mismo Daniel 12, en el versículo 3 y 4. Vamos a leerlo. Y los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras y guarda silencio y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Aquí está una frase del por qué los creyentes, inclusive hijos de Dios, dejan el primer amor. ¿Por qué? Quiero comenzarlo a explicar con una pregunta. No sé cuántos en siglos anteriores, ni en estos años últimos, a la fecha, y seguramente continuará. ¿Por qué creyentes e hijos de Dios están perdiendo el primer amor a Dios? El profeta Daniel y el apóstol Juan nos permite entender el porqué. Hemos visto en Daniel 12, versículo 4, cuando dice, pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras y guarda silencio. ¿A qué palabras se refería? Y sella este libro, ¿a qué libro se refería? Hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Muchos investigarán
y la ciencia aumentará. Vamos a entender un poco el pasaje de Daniel 12:4. ¿Qué significa ciencia? Lamentablemente muchos se van al griego porque dice, como el nuevo pacto fue escrito en griego, vamos a entender. O se van al diccionario de la lengua española. Es un error. Porque esta escritura no fue escrito por ningún líder de Occidente. Fue escrito por un hebreo, por Daniel. Entonces, él tiene, y debemos tener muy claro, que los significados y los conceptos distan mucho de lo que hoy en Occidente se pueda entender. Esta palabra ciencia, hoy, cualquier hebreo de hoy lo entiende. Esta palabra ciencia viene de la palabra hebrea da'at, como D-A-A-I-T. ¿Y qué significa? Significa conocimiento y significa entendimiento. Los judíos y hebreos mesiánicos verdaderos, la Jerusalén espiritual que ya ha comenzado a levantarse de a poco ahí en Jerusalén. Sí, hermano amado. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Y por qué se está levantando? Para hacer entender al mundo y especialmente a Occidente que hay que corregir sus enseñanzas, porque no es así como se debe entender. Eso es lo que ha creado ideas y doctrinas, denominaciones, y cada uno tiene una diferente interpretación que no me quiero ampliar, que usted lo sabe, algunos esto, algunos otro, deja de hacer esto, etc. Y eso no es unidad del espíritu. Un hebreo mesiánico verdadero, ¿por qué digo verdadero? Porque también hay hebreos mesiánicos que aún bajo la ley, pero bajo la ley de la letra, aún tienen sus vestimentas, festejan las fiestas hebreas según las escrituras y todos esos detalles. Los hebreos mesiánicos verdaderos, ¿qué entienden hoy por ciencia? ¿Cuál es el significado que le dan a la palabra da'at? Que es la palabra que en Daniel 12:4 dice, y la ciencia avanzará. Es la misma. El hebreo mesiánico verdadero entiende que la palabra ciencia tiene que ver con entender y tiene que ver con conocer a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del original de las Escrituras y del Evangelio en el contexto de los escritores hebreos. Eso es recién volverse a Dios. Eso es lo que está haciendo todavía la pequeña Jerusalén espiritual ahí en Israel, diciéndole al mundo, la ciencia que hoy vienen, la ciencia de Dios que ustedes vienen aplicando, no tiene que ver nada con la ciencia de Dios. Por eso no lo pueden conocer ni entender. Como se debería entender. Entender y conocer a Dios, tal y como el siervo hebreo lo escribió en su mentalidad, recién eso, cuando se entiende, recién puedo decir, estoy empezando a conocer a
a Dios y a entenderlo. El apóstol Pedro dijo algo bien determinante. Hechos 5, capítulo 29. Y aquí empieza con Simón, pero en sí es Pedro. Pedro contestó junto con los apóstoles y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El contexto de este Hechos 5 era que los apóstoles se encontraban frente al líder y miembros saduceos. Y ellos estaban en contra de lo que los apóstoles estaban enseñando. Y ustedes saben que los saduceos eran una secta, así como los fariseos, religiosos que habían transgredido la ley y a los profetas. Ya usted sabe un poquito esa historia. Algo como hoy. Algo como hoy. Yo creo que esa palabra del apóstol Pedro, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, tiene que estar vigente. ¿Y a qué se refería el apóstol Pedro ahí? ¿A qué obediencia? Y esto es lo que uno tiene que reflexionar y tiene que meditar. Lo único que conocían los apóstoles en ese tiempo y cualquier hebreo, cualquier judío mesiánico de ese momento verdadero, eran las escrituras, la ley y los profetas. Ellos no tenían algún nuevo pacto todavía, o nuevo testamento todavía. Solo conocían las escrituras, es decir, la ley y los profetas. ¿Y por qué dijeron que la obediencia a Dios tenía que ver con las escrituras, con la ley y los profetas? Porque tenían muy presente, porque ellos fueron testigos directos de lo que Jesús el Mesías hablaba y enseñaba. Y tenían presente que Mateo 5, 17 al 18. Vamos a leerlo. Ahí Jesús nuevamente dijo a los fariseos, y seguramente por ahí estaban los saduceos y gente del pueblo, y sus discípulos, indudablemente. Mateo 5, versículos 17 al 18. Él les dijo a todos, como nos dice hoy: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, es decir, no he venido a sacarlos, desecharlos. No, dice que Jesús el Mesías vino a cumplir. Porque de cierto les digo, dice el versículo 18, que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una jota ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Entender la ley y los profetas en el Espíritu es entender cómo la ley y cómo las profecías en los profetas se cumplían en Jesús el Mesías. De ese tema ya hemos hablado. Pero dice que no se, hasta que estos cielos y esta tierra existan, tiene que estar vigente la ley y los profetas, entenderlos en el Espíritu Santo. Es decir, hasta antes de Apocalipsis 21, ¿hasta dónde me he ido? Tiene que estar vigente Mateo 5, 17 y 18. Mire lo que le voy a decir. Cuando la ciencia de Dios
hermanos, casa de restauración, hermanos, líderes, ahí en el canal de ministerio que te dispones y escuchas esta enseñanza. Cuando no se ha recibido la ciencia de Dios, no se va a poder entender Hechos 5:29, ni mucho menos Mateo 5, versículos 17 y 18. Lo que no se va a poder entender estos dos pasajes. Solo la ciencia de Dios. Y la ciencia de Dios es única. La ciencia de Dios es uno de los dones principales del Espíritu Santo. Palabra de ciencia. No sé si usted ha escuchado eso. El conocimiento de Dios. Yo no puedo entender, y creo que usted tampoco, que diferentes líderes entiendan la ciencia de Dios de diferentes maneras. Como hoy muchos hablan, y esto ya lo hemos visto el año pasado, ¿quién es realmente el cuarto reino? ¿O quiénes van a ser el cuarto reino? ¿Dónde se va a manifestar? ¿En qué región del mundo se va a manifestar? ¿Y dónde se va a manifestar el falso profeta? Dios ha sido misericordioso y bondadoso, a fin de que su ciencia se conozca. ¿Pero qué lo impide? Cuando la ciencia de Dios no está en el creyente o en un hijo de Dios, participante o líder, cuando no está, no va a poder entender Hechos 5:29, ni mucho menos Mateo 5, versículos 17 y 18. Y cuando no se entiende eso, hermano, ahí está lo que decía también el profeta Daniel. Muchos investigarán y la ciencia aumentará. Muchos estamos investigando con la ciencia de Dios para que aumente el conocer a Dios realmente. El hacer volver a Dios a muchos. Ese es lo que la Jerusalén espiritual está haciendo. Todavía muy, si queremos decirlo, creciendo. Pequeña, pero creciendo. Y eso va a inundar el mundo en algún momento. Y como no se entiende la ciencia de Dios y se sustituye por la ciencia humana, y esta produce, como se viene sucediendo hasta hoy, ideas, doctrinas, denominaciones que conducen a que el varón y la mujer sea religioso. Haya confusión y haya división. Efesios 4 es bien determinante. Habla de unidad del Espíritu. No habla de unirnos porque se cree en Dios, pero vives de manera diferente. Eso no es unidad. Eso es juntarse. Y uno no debe caminar en juntarse, sino caminar en unidad con el Espíritu. Y esto, ¿sabe usted a quién le ocurrió? Que comenzaron a levantarse ideas, doctrinas. Esto comenzó desde el tiempo del apóstol Juan, cuando él escribe
a 7 congregaciones, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, y escribió de parte de Jesús el Mesías 7 exhortaciones. ¿Y a quiénes se los escribía? Ahí habían hijos de Dios, habían creyentes, pero muchos de ellos habían dejado el primer amor. Por eso, el primer mensaje del apóstol Juan fue a la congregación de Éfeso. Esta congregación, todas las congregaciones que recibían los mensajes se intercomunicaban con escritos y todos sabían, pero comenzó con una primera exhortación que alcanzaba al resto. Vamos a leer Apocalipsis 2. Y vamos a leer versículos del 2 al 5. Y le decía a los efesios: yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Hermano amado, hoy hay este ministerio como en feria, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. Aquí viene. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Recibieron a Jesús el Mesías, adquirieron el compromiso, comenzaron el camino de creer, de fidelidad, pero hubo algo en algún momento que dejaron su primer amor. Y les dice: haz las primeras obras, porque si no, vendré por ti, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. Que se pierde la salvación, hermanos amados, se pierde. Eso lo hemos enseñado muy ampliamente el año 2022, cuando enseñamos congregación por congregación y capítulo por capítulo en el libro de Apocalipsis. Hermanos amados, ¿qué es el primer amor? He escuchado por diversos medios, televisión, internet, líderes que enseñan el primer amor y dice es por esto, por esto, por esto, pero nunca llegaron a lo que Jesús enseñó, a lo que Dios le enseñó a Moisés en este tema. Yo no sé por qué, como diríamos acá, por qué se me fueron por las tangentes. Cuando la única respuesta que debe tener alguien que ha recibido y está creyendo, está caminando a llegar a ser hijo de Dios o ya es un hijo de Dios, tiene que saber que toda la palabra de Dios, las leyes y sus mandamientos, se basan en 2 mandamientos. En 2. Y que ya existían desde el principio. Acá no hay nada que crear, no hay nada que tengo esta idea, me parece que es esto, 1, 2, 3, 4, 5. No, hermano amado, o aparecen doctrinas que dice, es esto. No hay nada que descubrir, todo está escrito. Y Moisés lo sabía desde ese tiempo. Deuteronomio 6,
versículo 5. Y esto como lo hablo en cada momento en las diferentes enseñanzas, como para que quede bien claro. ¿En qué consiste amar a Dios? Dice, Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás a Yahweh tu Dios. No está diciendo Dios te ama. Como a veces ha escuchado usted esa referencia. Dios te ama, Cristo te ama. Es como que si Dios estuviera buscando, o Jesús, a quien amar. Dios nos amó desde el principio, dice el Evangelio. Desde el principio nos amó. Por eso que de tal manera envió a su Hijo a este mundo. Él no está buscando personas, al mundo. Y dice, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Cuando dice con tu corazón, ya hemos dicho, con nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual tiene que ver con la voluntad. Todo ser humano tiene una voluntad. Antes de recibir y de creer en Jesús, sobre todo creer, esa voluntad, ese yo, ese ego, desaparece. Sí. Ah, qué dolor. Sienta dolor. Porque esa voluntad tiene que estar sometida a Dios. Los pensamientos tienen que ser para Dios. Pensar lo recto, pensar lo bueno. Es difícil, sí. Pero la llave es amar a Dios con todo tu corazón. Recibir y creer. Compromiso y fidelidad. Fidelidad, sobre todo. Después dice con toda tu alma, o sea, con toda mi alma, es decir, con todos mis pensamientos, con todas mis emociones. La mayor emoción que debemos sentir todo hijo de Dios son las cosas de Dios. Eso nos debe emocionar mucho más que cualquier A, B, C, D, E, F que se haga. Y con todos tus bienes. Ay, pastor, ¿por qué toca ese tema? Sí, con todos tus bienes. Un hijo de Dios tiene que saber que quien produce las riquezas es Dios. Eso dice la ley. Y si Él las produce, serán para ti. ¿Qué crees? No son para ti. ¿Qué dice? Debes amarlo aún con tus bienes. Aún con tus bienes. En este ministerio, solamente a principios de año hablamos de primicias, diezmos y ofrendas. No estamos en el transcurso de los meses, tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia. Sí, pero mi ciencia humana me dijo otra cosa. Bueno, quédate con tu ciencia humana. Pero la ley de Dios es la ciencia tal y como Dios nos permite entenderlo en el Espíritu. Y ahí voy, hermanos amados. Esta palabra amor o amarás que está en Deuteronomio 6 viene de la palabra hebrea ahava, A-H-A-B chica A. ¿Y qué significa? Ah, pastor, que tengo que recibir amor. Error, pues, hijo o hija. Error.
Dios no está buscando amar. Él ya amó a todo el mundo. Esta palabra amor en el hebreo significa dar afecto. Dar. Espero que no salga por el otro oído. Dar. Sí, es dar. Por eso Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. ¿Qué nos revela esta palabra dar? Nos revela que en el hebreo, que la raíz del amor es dar. No es, tu amor no está condicionado a cuánto recibes, sino a cuánto das. Estás recibiendo mucho de Dios. ¿Qué estás dando? Esta palabra amor en el hebreo, que es dar, nos enseña cómo debe ser el funcionamiento de esta palabra. Amor en hebreo, ahab. Todo varón y toda mujer, creyente y aún hijo de Dios, tienen que entender algo. Que el amor de Dios no va a depender de la intensidad que se sienta en ti mismo para amarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estás en la oración, el amor a Dios no va a depender cuánto te intensas en ese momento. No, esa no es tu medida. Esa es la emoción de estar delante de Dios en su presencia. El amor a Dios tiene que ver sobre cuánta obediencia le vienes dando conforme a su voluntad al Padre Celestial. Eso es amar a Dios. ¿Cuánta obediencia le das a la Escritura, al Evangelio en el Espíritu conforme a su voluntad? Ese es amar a Dios. Eso es dar. Le estás dando obediencia. Y el amor a Dios, ese dar, obedecer su palabra, obedecer las Escrituras y el Evangelio en el poder del Espíritu, que permite salir de los límites de nosotros mismos. Porque la naturaleza humana y la ciencia humana siempre es primero recibir para dar, como que ha transgiversado el Evangelio. Y cuando se rompen los límites para amar a Dios, es decirle, darle obediencia a las leyes y a sus mandamientos a fin de hacer su voluntad, ingresamos a una relación de un padre a un hijo. ¿Y saben qué, hermanos amados? Esa experiencia destrona, destruye, aparta y apaga el ego. Destrona al ego. ¿Y saben por qué es el primer obstáculo que tiene el ser humano, el ego? Conversaba con mi esposa y le explicaba un poco el tema, porque siempre es bueno darle a la idónea lo primero y lo primero. Jesús dijo en un momento a los fariseos, a los saduceos, las prostitutas, los ladrones, los publicanos van delante de ustedes. Quieren decir que Dios miraba con más misericordia a ellos que al religioso, que al que había transgredido la ley. Y a los profetas.
Ya usted sabe la historia. El verdadero amor a Dios, hermano amado, no consiste en cómo te sientes, en cómo sientes o cómo siente usted el amor de Dios. A veces muchos confunden porque reciben algo y dicen, Dios me ama. Hermano amado, eso que te dieron, se lo dieron al dueño de Facebook 100 veces más. ¿Y Dios le ama más que a usted? No, hermano amado. No es como el amor de Dios no tiene que ver nada en cómo te sientes, cómo te sientes amado por Dios, sino el verdadero amor a Dios es cómo te sientes caminando en obediencia a la ley y a los mandamientos de Dios en el Espíritu. Porque si no es así, hermano amado, vas a poder ser un mesiánico de la letra, un gentil mesiánico de la letra, con vestimentas, festejando las fiestas o haciendo, sabe, qué sé yo, tal y como lo realiza hoy Israel, porque Israel tiene su religión, el judaísmo. Pero ya hay una pequeña luz que se está encendiendo, la Jerusalén espiritual, que también en Occidente hay pequeñas luces, pero esa luz que se está encendiendo en la oscuridad y cuando viene de Dios, siempre prevalece. Y el apóstol Juan nos dice, cuando realmente amamos a Dios y estamos en Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Ahí le dejo que lo lea un ratito. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha consumado. Y por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cuántos están en Él? Hermano amado, en esta última hora de los días postreros, porque es el tiempo del fin, del cual habla Daniel, en que él no pudo ver todo lo que hoy el apóstol Juan le reveló Jesús en el libro de Apocalipsis. Ese es el libro que fue cerrado, esas palabras fueron cerradas hasta el tiempo del fin. Estamos en los últimos días postreros. La Jerusalén espiritual, una pequeña luz ahí en Jerusalén se está encendiendo. Aquí en Occidente, pequeñísimas luces están encendiéndose. Y no hay casualidades, hermano. Por eso que nuestros cultos virtuales ya van a ser en Teams, Microsoft Teams. Siempre no hay casualidades. Hay algo que Dios quiere hacer. Pero en esta última hora de los días postreros, un hijo de Dios debe de levantarse de las 7 exhortaciones que Jesús le hizo a las congregaciones del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque algunos de los hijos del pueblo de Dios serán librados. Lamentablemente no todos. Cuando nos levantamos de las 7 exhortaciones a las congregaciones del libro de Apocalipsis, nos permite ser buenos, entendidos, hacer vencer a muchos para que resplandezcamos y ser parte de las ovejas remanentes, de los hijos de Dios remanentes que serán glorificados bajo nuevos cielos y nueva tierra.
En esto sabemos si tenemos la ciencia de Dios. Desde mediados del siglo III, hermano amado, a la fecha, se ha mezclado el conocimiento de Dios con el conocimiento humano. Esto ha producido religiones, confusión, ideas, doctrina. Ya les he comentado por qué inicia a mediados del siglo III esta confusión. En esto sabemos si tenemos la ciencia de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y en esto sabemos que lo conocemos. En esto sabemos que lo conocemos, que estamos empezando a conocerlo a Dios, que seguimos conociéndolo. Si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha consumado. Y por esto sabemos que estamos en él. La ciencia de Dios, hermanos amados, es la luz que comencé a ver y creo que Occidente comenzó a ver a partir del año 2020. Inicio de la pandemia. Nada hay casualidad, hermano amado. Nada hay casualidad. Espero, hermanos, ahí del canal, haberlos bendecido. Muchas bendiciones para usted, para su familia también. Y que la gracia, el entendimiento y la sabiduría de Dios esté en sus vidas y en su familia.